Buenos días o tardes o noches, estudiantes de tercero de secundaria. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema lógica formal. Es el trabajo que vamos a tener para esta semana. Primero, recordemos que hace 2 semanas vimos la primera parte del tema con la práctica y la teoría. Aquí no hubo dificultad en ninguna actividad, pero vamos a corregir los ejercicios de la 4 y la 5, ya que algunos estudiantes sí tuvieron algunos errores. Así que quiero que corrijan esto en sus archivadores, en los trabajos que me han presentado. No me lo tienen que volver a entregar, pero les va a servir como referencia. Cuando terminemos de corregir, vamos a ir a la segunda parte del tema, que son los juicios por combinación. Por eso necesito que corrijamos juntos los ejercicios anteriores, porque aquí vamos a hacer una combinación de ambos. También terminaremos con la valoración y la producción. Recordemos que todo eso se hace en nuestras mismas hojas, y como el trabajo de esta semana es parte del tema anterior, ustedes lo pueden hacer en la misma hoja o al otro lado de la hoja, continuando con el tema, porque recuerden que no hemos terminado las actividades de la teoría. Ahora sí, en este ejercicio tenemos que identificar qué tipo de conceptos son estas palabras de acuerdo a su cantidad y su cualidad. Vamos por la primera. Mesa. ¿Cómo pueden saber ustedes qué tipo de palabra es? Cuando ustedes dicen mesa, ¿qué se imaginan? ¿Una mesa redonda, una mesa cuadrada, de vidrio, de madera? Si pueden imaginarse un montón de formas de mesa, significa que nuestro concepto no está de forma específica. Por lo tanto, es universal, porque se refiere a todas las mesas. ¿La mesa la podemos tocar? Sí. Por lo tanto, es concreto. Vamos con la segunda palabra, amor filial. Si yo utilizo solamente la palabra amor, se puede referir al amor de pareja, amor familiar, amor a los animales, a la naturaleza, amor a la patria. Como hay tantas formas de amor, significa que si solo fuera la palabra amor, sería universal. Pero aquí dice amor filial. Esto se refiere al amor en la familia. Por lo tanto, como ya no se refiere a todo y se refiere a un grupo solamente, este concepto es particular y el amor no lo podemos tocar. Por lo tanto, es abstracto. Con la tercera palabra creo que no hubo problemas. La palabra libertad es amplia, se refiere a cualquier forma de libertad, y como se refiere a todas las libertades, significa que es universal. Y como la libertad no se puede tocar, es un concepto abstracto, solamente existe como una idea en nuestras mentes. La siguiente palabra es radio de José María. Si dijéramos solamente radio, no sabríamos si es una radio portátil, no sabríamos la marca, ni el color, ni el tamaño. Pero aquí dice radio de José María. Me está dando el nombre de una persona. Así que no se refiere a todas las radios del mundo, pero tampoco se refiere a un tipo de radio, porque no dice radios blancas, no dice radio de la marca Sony, dice específicamente radio de tal persona. Por lo tanto, se refiere a uno solo, una persona en todo el mundo. Una persona es la que tiene esa radio. Y como es uno solo, este es un concepto singular. Y una radio sí lo podemos tocar, así que es un concepto concreto. El siguiente concepto es justicia social. Hacemos lo mismo. Cuando pensamos en la palabra justicia, se refiere a todas las formas de justicia. Pero aquí no dice la palabra justicia sola, dice justicia social. Así que se refiere a un grupo, a una forma de justicia. Por lo tanto, este es un concepto particular porque se refiere a un grupo. Y como la justicia no se puede tocar, es un concepto abstracto. La siguiente palabra es martillo pesado. Imaginamos lo mismo. Cuando pensamos en un martillo, podemos imaginarnos todas las formas de martillo.
Y cuando dice martillo pesado, entonces nos estamos refiriendo a un grupo, porque también hay martillos de juguetes, los martillos también tienen marcas, colores, y en este caso se refiere a un grupo en particular. Martillos pesados. Por lo tanto, este es un concepto particular, se refiere a un grupo de martillos. Y como es algo que se puede tocar, es un concepto concreto. El siguiente ejemplo ya lo explicamos, así que sabemos que el concepto tenedor fino de mi abuelita es un concepto singular y además es concreto. Y el concepto bondad es un concepto universal porque se refiere a todas las formas de bondad y es un concepto abstracto porque no podemos tocar la bondad, solamente existe como idea. Podemos ver actos de bondad, pero no podemos tocar a la bondad en sí. Continuamos con los demás ejemplos. La palabra belleza se refiere a todas las formas de belleza, puede ser belleza física, belleza interna, etcétera. Ustedes se pueden imaginar cualquier forma de belleza, por lo tanto es universal y además es abstracto porque la belleza es una idea, no podemos tocar la belleza. La pobreza, lo mismo, es universal porque hay muchas formas de pobreza, pobreza extrema, pobreza cultural, pobreza económica y también es un concepto abstracto. ¿Hay gente pobre? Sí. Podemos ver a gente pobre, pero no podemos ver la pobreza. El siguiente concepto es flores rosas. Si solo dijera flores, entonces sería universal. Pero como dice flores rosas, se refiere a un grupo de entre todas las flores que hay. Hay margaritas, hay azucenas. En este caso se refiere a las flores rosas. Así que es un concepto particular. Y las flores sí las podemos tocar, las podemos ver, las podemos oler, así que es un concepto concreto. El teléfono móvil también es un concepto particular. Si solo dijera la palabra teléfono, se puede referir a un teléfono fijo, a un teléfono celular, a un teléfono Samsung, un teléfono táctil y por lo tanto sería universal. Pero aquí dice ya a qué grupo se refiere, solamente a los teléfonos móviles. Por eso es particular y también es concreto. El castillo de la Glorieta es un concepto singular porque solamente hay uno y se encuentra en el departamento de Chuquisaca. Solamente hay un castillo de la Glorieta, el único castillo que hay en todo Bolivia. Y es un concepto concreto. Lo podemos ver, lo podemos tocar y lo podemos visitar también. La creatividad es un concepto universal y abstracto. Podemos ver a una persona creativa, pero no podemos ver la idea de creatividad. Un lápiz azul es un concepto particular y es concreto. Y Agustín Flores es un concepto singular porque solamente hay una persona así, y como solo hay una persona y los seres humanos pueden ser visibles, es un concepto concreto. Cualquier nombre de persona va a ser un concepto singular y va a ser concreto. Y cualquier valor, si no especifica nada más, va a ser siempre universal y abstracto. Corregimos entonces la actividad número 4. Ahora pasemos a la quinta. La actividad número 5 se refiere a los juicios. Aquí teníamos que identificar solamente las partes del juicio. Lo que me interesa aquí que identifiquen era el sujeto, la cópula y el predicado. Recuerden que si pueden identificar el verbo, van a poder identificar el sujeto y el predicado, que es todo lo que va antes y después. En el primer ejemplo, todas las personas cuidamos nuestra familia. Cuidamos es la cópula. Ningún ser es inmune al virus, es la cópula. Algún anciano no cobró su renta dignidad, cobró es la cópula. Algunas chicas tienen cabello largo, tienen
es la cópula o el verbo. Todo buen estudiante presenta, es el verbo. Algún profesor está aprendiendo sobre tecnología. Aquí tendríamos que escribir la palabra está. Ninguna madre es mala. Es el verbo o cópula. Algunos adultos no acatan la cuarentena. Acatan es el verbo. Por lo tanto, las palabras que van antes son nuestros sujetos y las palabras que van después son el predicado. En sujeto, aquí tenemos las personas, ser, anciano, chicas, buen estudiante, profesor, madre, adulto. Y todas las palabras que van después de nuestro verbo son el predicado. Aquí es nuestras familias, aquí es inmune al virus, aquí es renta dignidad, cabello largo, tareas a tiempo, aprendiendo sobre tecnología, mala, cuarentena. Lo que no estamos tomando en cuenta en este ejercicio eran nuestras palabras del principio. Esas palabras son todas, ningún, algún, algunas, todo, algún, ninguna, algunos. Y tampoco los negativos, que serían este no, este otro no, y la palabra ninguna, ningún también es negativo. Porque estas palabras nos van a decir si el juicio es universal, particular, si es afirmativo o negativo. Pero primero teníamos que conocer la estructura. Así que corrijan igual este ejercicio si han tenido algunos errores. Y ahora sí nos vamos a la siguiente parte de nuestro tema. ¿Por qué les dije que tenían que conocer la estructura? Para que puedan ubicar las fórmulas y las palabras que van al inicio. Lo que vimos la anterior semana era la clasificación de los juicios por cantidad y por cualidad. Ahora vamos a ver la clasificación de los juicios también por cantidad y por cualidad, pero combinados. Un juicio puede ser universal y afirmativo, o también puede ser universal y negativo. También puede ser particular, afirmativo o negativo. En el primero se refiere a que tiene que ser universal por la cantidad. Sabemos que cuando algo es universal se tiene que referir a todo, como en este ejemplo, todos los hombres son vertebrados. Como aquí está utilizando la palabra todos, que se refiere a toda la humanidad, significa que este juicio es universal. Ahí está la palabra todos. Y en nuestra fórmula también está la palabra todos. Los hombres son vertebrados, viene a ser nuestro juicio normal. Y si ustedes se fijan, tiene la misma forma que la estructura. Los hombres es el sujeto, son es el verbo. Aquí el verbo lo representamos siempre con el verbo es. Vertebrados es el predicado. El ejemplo tiene la misma estructura que nuestra fórmula de los juicios universales afirmativos. El universal afirmativo se representa con el símbolo A mayúscula. Vamos con el segundo grupo. Un juicio también puede ser universal negativo, que se representa con la letra E mayúscula. Para saber si un juicio es universal negativo, tiene que empezar por la palabra ningún, ninguna, ningunos o ningunas, es decir, en singular y en plural. Este ejemplo empieza por ningún y nuestra fórmula también tiene la palabra ningún. Y lo siguiente es igual que el anterior. El sujeto es león, el verbo, en este caso es el mismo, es, y el predicado, herbívoro. Ningún león es herbívoro, es un juicio universal porque se refiere a todo el grupo, pero es negativo porque dice que nadie, absolutamente nadie, ningún tipo de león es herbívoro. En el tercer tipo tenemos particular afirmativo, que se representa con la letra I mayúscula. Para saber si un juicio es particular afirmativo, revisemos la fórmula.
Según la fórmula, tiene que empezar por la palabra algún. Puede ser algún, alguna, algunos o algunas, como en este ejemplo que empieza por la palabra algunos. Así que ya sabemos que este juicio es particular. Y para saber si es afirmativo, seguimos revisando la fórmula. Tiene que haber un sujeto, que en este ejemplo es adolescentes. Tiene que haber un verbo, en este caso es son. Y tiene que haber un predicado, futbolistas. Algunos adolescentes son futbolistas, es un juicio particular afirmativo. Por último, tenemos los juicios particulares negativos que se representan por la letra O. Y ahora, si se fijan bien, estamos utilizando las vocales A, E, I, O, hasta la cuarta vocal. Esas son las letras que tenemos que utilizar para representar. Aquí no se van a confundir. Un juicio particular afirmativo y particular negativo se parecen mucho en su fórmula. La única diferencia es la palabra no, que lleva el particular negativo. Revisemos nuestra fórmula. Para saber si un juicio es particular negativo, tiene que empezar por la palabra algún. Este empieza por la palabra algunos, así que es correcto. Recordemos que sirve en singular o en plural, en femenino o en masculino. Tiene que tener un sujeto, alumnos, y después tiene que seguir la negación. La negación es el no. Aquí está el no, y después de la negación recién está el verbo. Esa es la única diferencia con los anteriores tipos de juicio. En este caso el verbo es son, y la demás forma es igual, porque después sigue nuestro predicado. Deportistas. Algunos alumnos no son deportistas. Con esto vamos a poder resolver nuestra siguiente actividad, que tienen que hacer exactamente lo mismo. Aquí ya les puse incluso una ayudita. Las palabras están pintadas con diferentes colores para que ustedes puedan ver a qué fórmula pertenece. Tienen que leer el juicio y revisar las fórmulas y escribir la cantidad si es universal o es particular, la cualidad si es afirmativo o negativo, le van a colocar el símbolo y van a escribir la fórmula. Obviamente esta actividad la van a hacer revisando el material, pero es muy importante que se aprendan de memoria los juicios por combinación. Es decir, ustedes tienen que saber de memoria lo siguiente. Los juicios por combinación de cantidad y cualidad pueden ser universal afirmativo, cuyo símbolo es la A, y la fórmula es todo S es P. E significa universal negativo, ningún S es P. I significa particular afirmativo, su fórmula es algún S es P. O particular negativo, su fórmula es algún S no es P. Con eso vamos a poder resolver cualquier ejercicio. Vamos a hacer nuestro primer ejemplo de la actividad número 6 para poder resolver las futuras actividades también. En el primer ejemplo dice, todas las personas cuidamos nuestras familias. Como empieza por la palabra todas, revisamos nuestro material y buscamos una fórmula que empiece por todas. Esta es la fórmula. Recuerden, aquí dice todo, pero significa en singular, en plural y en masculino o femenino. Así que la palabra todas corresponde a esta fórmula. Así que ya sabemos que por la palabra todas, este ejercicio va a ser universal. Así que aquí vamos a escribir universal. Ahora, si no hay ningún no, y además como empieza por todas, ya sabemos que este es un juicio que es afirmativo. Por la cualidad es afirmativo, de acuerdo a la fórmula que vimos. Y los juicios, esta otra parte del símbolo, también podemos revisar el material o ya podemos ir practicando nuestra memoria. Todos los juicios universales afirmativos se representan con la letra A mayúscula. Y a este lado, para que no nos olvidemos, vamos a colocar la fórmula que dice todo. S es P.
Es decir, vamos a colocar esta fórmula, lo que está entre comillas. Eso vamos a hacer con los 8 juicios que tenemos aquí. Después tenemos el razonamiento. Gracias al razonamiento podemos resolver problemas. Solamente el ser humano tiene la capacidad de razonar y lo hace de 2 formas. Puede ser un razonamiento deductivo, que quiere decir ir de lo general a lo particular, o puede ser un razonamiento inductivo, que va de lo particular a lo general. Para los razonamientos tenemos mínimo 3 juicios. El primer juicio se llama premisa mayor, el segundo premisa menor y el tercero conclusión. En esta premisa dice que todos los seres humanos en algún momento morirán. La premisa menor dice, Escanor es un ser humano. Entonces, Escanor, como es un ser humano, en algún momento tiene que morir. Es un razonamiento deductivo porque va desde todos los seres humanos hasta una persona en particular. Así que lo sentimos muchísimo, Escanor, y que la fuerza te acompañe. Por otro lado, el razonamiento inductivo, que va desde lo particular a lo general, sería como decirlo al revés. Es decir, que vamos a empezar por una persona y después tenemos que terminar por un grupo grande de personas. O si empezamos por un país, tal vez terminemos por todo el mundo. En nuestro ejemplo, también tenemos premisa mayor, premisa menor y conclusión. Estos son los nombres de los juicios. El primer juicio se llama premisa mayor, el segundo premisa menor. En este ejemplo dice Naruto, uno solo, comió mucho ramen y le duele el estómago. Konohamaru, que también es uno solo, también comió mucho ramen y le duele el estómago. Por lo tanto, si cualquier persona come mucho ramen, le va a doler el estómago. Pueden ver cómo desde una persona sacamos conclusiones generales para todos. No siempre estos razonamientos van a ser verdaderos, pero son formas en que la gente interpreta su propia realidad. Con eso ya van a estar listos para hacer la actividad número 7. Aquí ustedes tienen diferentes razonamientos. Aquí tenemos un razonamiento, miren que tiene 3 juicios, la premisa mayor, premisa menor y conclusión. Aquí hay otro razonamiento, aquí está el tercero y el cuarto. Léanlos y escriban si estos razonamientos son inductivos o deductivos. Y también me van a escribir al lado de cada juicio si es la premisa mayor, la premisa menor o la conclusión. Eso siempre va a seguir el mismo orden. Así que todos los juicios primeros van a ser la premisa mayor, pero tienen que escribirlo. Significa que estos juicios sí los tienen que volver a escribir, ¿no? Al igual que todas las actividades, las hacemos en nuestras hojas de trabajo. Después vamos a escribir en nuestras hojas de trabajo valoración. Vamos a responder a estas 3 preguntas luego de haber visto estas imágenes. Estas preguntas son de opinión personal. Y por último tenemos la producción. Hay 2 actividades de producción. Para poder hacer la 9 pueden guiarse por el video anterior, que es donde explicamos los conceptos. Y en la actividad número 10 es similar a la actividad que me van a presentar para esta semana. Solamente que esta vez ustedes van a escribir sus propios juicios. Eso es todo lo que tienen que hacer. Me lo pueden presentar por Classroom para que se los revise y que tengan una feliz semana.